Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. En esta oportunidad estamos junto a Cristóbal Gamboni, economista senior de BBVA Research, con quien vamos a comentar el dato entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas este martes correspondiente al IPC del mes de junio. Cristóbal, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted. Bueno, la inflación avanzó un 0,1%, ¿cierto?, en el sexto mes del año, ubicándose levemente por debajo de lo esperado por los analistas. ¿Qué expectativas tenían ustedes? Nosotros estábamos esperando un crecimiento de 0,1 mensual. Es cierto que el consenso estaba en un 0,2, pero esperábamos un 0,1 porque, a diferencia de otros meses, vimos que la gasolina caía, vimos un efecto en transporte, en automóviles nuevos. Entonces, eso nos hacía prever de que la inflación se iba a moderar en comparación al registro que había tenido en meses anteriores. ¿Cuáles son las predicciones que tienen ustedes para la inflación en el año 2014? Nosotros creemos que la inflación el año 2014 va a terminar en diciembre en 3,6%. El Banco Central está esperando una inflación de fin de periodo de 4%, de acuerdo al último. Y nosotros creemos que, dado el escenario de desaceleración, se están generando holguras de capacidad, hay menor presión de demanda por los precios, o al aumento de precios, y eso debería generar que de aquí en adelante los registros de inflación sean más acotados y se llegue a un 3,6%. O sea, como señalan las autoridades, esta alza que vimos en el IPC de meses anteriores sería transitoria. Sí, transitoria, y obedece principalmente al traspaso cambiario. Y vemos que el tipo de cambio este último tiempo ya se ha estabilizado en torno a 550. Sí, por ahí. Entonces, ya el efecto de traspaso cambiario que hubo, a nuestro juicio, lo más fuerte ya pasó. Por lo tanto, por eso esperamos que también el tema de la inflación ya empiece a mostrar registros más moderados. Esta semana también tuvimos otro dato de relevancia para nuestro país, el IMASEC del mes de mayo. La actividad económica avanzó un 2,3%, bastante por debajo de lo esperado. ¿Qué expectativas tenían ustedes? Bueno, nosotros estábamos también con el mercado sobre la expectativa. El mercado y nosotros estábamos esperando un 3,1%, pero principalmente lo que nos hizo movernos hacia ese punto fue los indicadores sectoriales del INE, ¿verdad? Que mostró un crecimiento de venta de comercio minorista de 4,9%, minería bien, manufactura en 1,2%. Eso nos hizo movernos a un crecimiento de 3%. Lo que estimamos nosotros nos sorprendió fueron los ítems sobre los que no tenemos visibilidad. Como decía el comunicado del Banco Central, el comercio mayorista. Claro. Y creemos que otros ítems como construcción, servicios empresariales también pueden haber contribuido a que el crecimiento del IMASEC anual no haya sido mucho menor a lo esperado. ¿Qué debiésemos esperar ya para el mes de junio? Nosotros estamos esperando un rango entre 2 a 3%. En otras palabras, todavía no creemos que la economía vaya a salir de esta desaceleración en julio. Es más, según nuestra visión, los primeros 3 trimestres de 2014 deberíamos estar esperando crecimientos cercanos, pero por debajo de 3%. Todavía por debajo de un 3%. Sí. Bueno, ya vimos en el IPOM del mes de junio, ¿cierto? El Banco Central ya hizo un recorte importante en sus proyecciones de crecimiento. Hemos visto organismos internacionales también que han recortado la proyección de crecimiento para Chile y, por supuesto, los analistas locales. ¿Qué proyección tienen ustedes para el PIB este año? Nosotros creemos que, a pesar de que va a haber 3 trimestres con un crecimiento bajo potencial, bajo, cercano a 3%, el PIB del año 2014 va a crecer un 3%, porque vemos que el último trimestre tiene algunos factores que podrían contribuir a un crecimiento por sobre 4%, algo más del 4%, que va a permitir un promedio cercano a 3%. ¿Qué debiese suceder ya el año 2015? ¿Debiésemos tener un PIB quizá un poco mejor que este año? Bueno, en la medida que exista una recuperación en el último trimestre, eso también sienta las bases para que la economía ya empiece a crecer más cercano a su potencial, que está entre 4 o 4,5%, eso es lo que estimamos. Cristóbal, ahora ya está en el foco de todos los analistas la reunión de política monetaria de la próxima semana del Banco Central, ¿cierto? Donde, según el dato del IMASEC y también el IPC que conocimos hoy día, como que le añaden presión al banco para que baje una vez más la tasa de política monetaria. ¿Qué creen ustedes? Nosotros creemos que en esta reunión el Banco Central va a bajar la tasa de política monetaria por el dato de IMASEC que sorprendió a la baja, el dato de IPC que sorprendió a la baja. Más bajo a lo esperado. Ayer también se supo el índice de remuneraciones, caída real en las remuneraciones, y el aumento nominal fue menor al que se venía mostrando en meses pasados. Entonces, estas cosas se conjugan para que el Banco Central o el Consejo del Banco Central decida en su próxima reunión bajar la tasa. Lo que se suma también que, según supimos en el último
la última minuta de reunión de política Sí. monetaria, hubo un consejero que optó por bajar, ¿verdad? Exacto. Entonces, Ya no fue unánime. claro, entonces había un grupo de consejeros que obviamente estaban preocupados por los registros de inflación que se estaban dando, pero en la medida de que, aunque esté solo un dato, pero en la medida de que ya se empiecen a acumular datos así, de inflación más acotada, debería empezar a primar la decisión de bajar la tasa. ¿Y debiese ser en 25 puntos base nuevamente? Sí, nosotros creemos que 25 puntos base. Más que eso podría ser muy, muy sorpresivo para el mercado, podría generar una señal, quizás no la señal que el Banco Central busca. ¿Y en reuniones de los próximos meses creen que podrían haber nuevos recortes? Nosotros creemos que, ya está... viendo que probablemente el crecimiento económico no sea sobre un 3% en los próximos meses. Claro. Nosotros creemos que el mercado ya tiene internalizado 2 recortes más, ¿verdad? De 25 puntos para llegar a una tasa de 3,50. Claro. Y da la sensación de que, por lo que aparecía en el IPOM del Banco Central, el Banco Central también estaría trabajando con un escenario así. Pero la proyección de inflación del Banco Central está en 4 a final de año. En la medida que la inflación se ubique por debajo de esa proyección, también se abren espacios para que el Banco Central siga bajando la tasa, y acompañado de los malos registros de actividad. O sea, yo estoy diciendo que el último trimestre habría buenos registros, pero el último trimestre, el primer dato de octubre de IMASEC se conoce en diciembre. Claro. Entonces, probablemente hay harto espacio ahí para que el Banco Central baje incluso más la tasa, a lo menos hasta 3,25. Y como factores externos, Cristóbal, ¿cuáles podrían ser nuestros principales riesgos para nuestra economía? El gran riesgo que puede existir para Chile siempre va a ser China. Que no crezca el 7,5. Claro, exactamente. Ahora, los últimos datos de China permiten sostener un crecimiento por sobre 7%. Pero en la medida que eso vaya cediendo, eso va a afectar el precio del cobre, eso va a afectar los términos de intercambio de Chile, y se podría profundizar aún más la desaceleración. Ese es el principal riesgo dentro de nuestro escenario base. El principal riesgo es China. Y también, ya todos los analistas están hablando de las tasas de interés de la FED, ¿cierto? Y cuándo podrían comenzar a subir, que eso a lo mejor podría añadirle presión inflacionaria a nuestro país. Sin duda, y además también le resta grado de libertad al Banco Central. Pero por los datos que tenemos, la FED debería empezar aunque termine con su... con la compra de bonos. Claro, con su estímulo monetario, este año va a empezar a subir las tasas probablemente a mediados del próximo año. Que la suba este año es prácticamente imposible. Sí. Ellos mismos han dicho que 6 meses después de que se termine de comprar. Al menos, claro, exactamente. Ya, Cristóbal, muchas gracias por haber estado con nosotros comentando el IPC y también la cifra del IMASEC que fue publicado este lunes. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.